Imagina que sientes un dolor tan intenso que ni la morfina puede calmarlo. Ese fue el escenario que llevó, en 1959, a un químico belga llamado Paul Janssen a crear una molécula nueva, pequeña, sintética, pero 1000 veces más potente que la morfina. Su nombre, fentanilo. Lo que Janssen no imaginaba era que su descubrimiento médico terminaría convirtiéndose en una de las drogas más mortales del siglo XXI. Una sustancia tan poderosa que con una dosis del tamaño de unos pocos granos de sal, puedes morir en segundos. Pero, ¿qué tiene de especial esta molécula? ¿Por qué el cerebro la recibe como si fuera un abrazo químico y después no puede soltarla? Para entenderlo, hay que entrar en el laboratorio más complejo del universo, tu propio sistema nervioso. El fentanilo pertenece a la familia de los opioides, una clase de compuestos diseñados para imitar a las endorfinas naturales del cuerpo. Las endorfinas son esas moléculas que el cerebro libera cuando te ejercitas, ríes o sobrevives a una experiencia dolorosa. Su misión, bloquear el dolor y provocar alivio. El problema es que el fentanilo no solo bloquea el dolor, también sobrecarga los receptores del placer. El National Institute on Drug Abuse, NIDA, explica que el fentanilo se une a los receptores mu-opioides, los mismos que usan las endorfinas, pero con una potencia entre 50 y 100 veces mayor que la morfina. En otras palabras, donde una endorfina toca suavemente una neurona, el fentanilo la secuestra. El cerebro interpreta ese ataque químico como una ola de bienestar absoluto. Calma, calor, flotación. Pero lo que realmente está ocurriendo es que la química del placer se está hackeando. Visualiza esto. 0.02 gramos de fentanilo, una cantidad casi invisible, puede detener tu respiración. Así de potente es. El Centers for Disease Control and Prevention, CDC, estima que solo en Estados Unidos el fentanilo fue responsable de más de 74,000 muertes por sobredosis en 2023. Eso significa que, cada día, más de 200 personas mueren por una molécula creada para curar. Y no todas esas personas son adictas declaradas. Muchos nunca supieron que lo estaban tomando. Hoy, el fentanilo no llega en frascos médicos. Llega mezclado en pastillas falsas, cocaína o incluso vapeadores. Los traficantes lo usan porque es barato, potente y fácil de ocultar. Una sola gota líquida puede producir miles de dosis. El Drug Enforcement Administration, DEA, lo resume en una frase escalofriante. 1 kilogramo de fentanilo puede matar a 500,000 de personas. Y lo peor es que muchas veces el consumidor no lo sabe. Piensa que está tomando un calmante o una pastilla recreativa. Pero lo que está metiendo en su cuerpo es una bomba molecular disfrazada de medicina. Cuando entra al cuerpo, el fentanilo viaja rápido al cerebro. Cruza la barrera hematoencefálica con facilidad, mucho más que la morfina o la heroína. En segundos, activa los receptores del placer con una intensidad imposible de igualar de forma natural. El resultado es una euforia breve, seguida de un apagón neurológico. La respiración se desacelera, el corazón se relaja demasiado, y el cerebro empieza a quedarse sin oxígeno. En cuestión de minutos, el cuerpo se apaga, y ese es el peligro. El límite entre el viaje y la muerte cabe en una diferencia de microgramos. El fentanilo nació como un avance médico. Hoy es una trampa química que le roba al cerebro la capacidad de medir placer y peligro. Un error de cálculo, una dosis mal medida, y el sistema nervioso simplemente olvida respirar. En la siguiente parte, vamos a entender por qué el cerebro se vuelve adicto tan rápido. ¿Y qué hace esta molécula que ni el amor, ni la comida, ni la música logran igualar? La dopamina es la moneda del placer. Cada vez que logras algo, tu cerebro te paga con una dosis de dopamina. El fentanilo, sin embargo, viola todas las reglas del sistema. En lugar de liberar dopamina poco a poco, hace que el cerebro la derrame de golpe. El Harvard Neuroscience Review 2021 explica que el fentanilo activa la vía mesolímbica, la autopista del placer.
con una intensidad hasta 10 veces mayor que la morfina. Esa explosión química genera una sensación de bienestar tan profunda que el cerebro la etiqueta como prioridad máxima. Más que comer, más que dormir, más que sobrevivir. Así nace la dependencia. El cerebro recuerda la sensación y la persigue, sin importar el costo. El Yale Journal of Medicine, 2022, encontró que el fentanilo reprograma la amígdala y el núcleo accumbens, las regiones cerebrales que gestionan la motivación y el impulso. Después de una exposición repetida, estas zonas dejan de responder ante estímulos normales, como la risa, el cariño o la música. Solo el fentanilo logra encenderlas. Por eso, los adictos no buscan placer, buscan sentirse normales. Sin la droga, el cerebro entra en un vacío químico que se traduce en ansiedad, dolor físico y desesperación. El cuerpo duele, pero lo que realmente duele es la ausencia del estímulo dopaminérgico. El fentanilo también afecta al tronco encefálico, la región que controla la respiración automática. A medida que se acumula, apaga los centros respiratorios. El cuerpo literalmente olvida respirar. El British Medical Journal, 2020, describe el mecanismo como una hipoxia inducida por inhibición neuronal del bulbo raquídeo. Traducido, el cerebro se queda dormido antes que el cuerpo, y ese sueño puede ser el último. El problema actual no es solo el fentanilo, sino su combinación con otras drogas depresoras, como alcohol o benzodiazepinas. El CDC 2023 indica que más del 60% de las muertes por fentanilo involucran otra sustancia. El cuerpo simplemente no puede con tanto apagón químico simultáneo. Y lo más escalofriante, los usuarios no saben que lo están mezclando. El fentanilo no se comporta como una droga más. No te da placer. Te da una simulación del paraíso, tan intensa que destruye todo lo demás. El cerebro no sabe distinguir entre el alivio y la muerte. Y esa es quizás la verdadera trampa de la molécula más letal del siglo XXI. Imagina tu cerebro como una orquesta. Cada instrumento, dopamina, serotonina, endorfinas, toca su parte para mantener la armonía. El fentanilo, en cambio, entra como un director tirano que silencia a todos menos a uno. Solo queda el sonido del placer artificial, una melodía tan fuerte que destruye el resto de la música. Con el tiempo, el cerebro se adapta a ese ruido. Reduce su producción natural de dopamina y endorfinas, porque piensa que el fentanilo hará el trabajo. Y ahí comienza la pesadilla. Sin la droga, la vida pierde color, energía y sentido. Nada se siente suficiente. El Harvard Medical Review, 2022, lo explica así. El fentanilo no solo sustituye las funciones del cerebro, las desactiva. Cuando la sustancia desaparece, el cerebro queda vacío, como un teatro sin luces. Después de unos días o semanas de consumo continuo, el cuerpo se adapta al fentanilo. Los receptores neuronales se vuelven menos sensibles y la dosis inicial ya no sirve. El National Institute on Drug Abuse, 2023, descubrió que el cuerpo desarrolla tolerancia tan rápido que en apenas 14 días el efecto se reduce casi a la mitad. Eso empuja al usuario a aumentar la dosis. Y con el fentanilo, ese incremento puede ser mortal. No hay margen de error. Los médicos lo llaman la curva de la muerte. Una línea tan delgada entre la euforia y el colapso respiratorio que un microgramo extra puede ser el punto final. Cuando alguien intenta dejar el fentanilo, el cuerpo entra en una guerra química interna. El cerebro, acostumbrado a su presencia, entra en modo pánico al no recibir su medicina. El Journal of Substance Abuse, 2020, describe los síntomas. Sudoración intensa, espasmos musculares, náuseas, diarrea, insomnio extremo, ansiedad, alucinaciones, dolor físico insoportable. Pero lo peor no es el dolor físico, sino la sensación de estar muriendo sin morirse. El cuerpo reacciona como si le hubieran quitado su oxígeno emocional.
Por eso muchos recaen, no para sentirse bien, sino solo para dejar de sentirse tan mal. A nivel neurológico, el fentanilo convierte el alivio en adicción. Cada vez que calma el dolor, el cerebro aprende que esa molécula es la solución a todo malestar. El problema es que, sin ella, la vida misma se vuelve un malestar constante. Las emociones naturales, como la tristeza, el estrés o el cansancio, se perciben como insoportables. Así, el cuerpo pierde la tolerancia al sufrimiento humano normal, y eso lo convierte en esclavo de la química. El Frontiers in Behavioral Neuroscience 2021 afirma que los opioides sintéticos como el fentanilo reducen la resiliencia emocional y alteran la capacidad del cerebro para recuperar su equilibrio. El resultado: una mente que ya no soporta ser humana sin ayuda química. El fentanilo no destruye el cerebro de golpe. Lo reprograma lentamente. Quita el dolor, sí, pero también quita el sentido. Y cuando no sientes dolor ni placer, ¿qué queda de ti? El fentanilo ya no es un problema médico, es una crisis social y global. El CDC 2024 reporta que en América del Norte, el fentanilo está presente en 8 de cada 10 muertes por sobredosis, y la cifra sigue creciendo. En México y Sudamérica, las incautaciones aumentaron más de un 400% en 3 años, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero lo más aterrador es su alcance silencioso. Jóvenes que lo prueban sin saberlo, trabajadores con dolor crónico que se automedican, personas que solo querían dormir mejor. El fentanilo no discrimina, ataca al cerebro humano, sin importar quién seas. A pesar del daño, la neurociencia ha descubierto algo esperanzador. El cerebro puede recuperarse si se interrumpe el consumo a tiempo. El Journal of Neuroscience 2022 observó que tras 6 meses de abstinencia guiada, los receptores opioides comienzan a regenerarse y la producción de dopamina vuelve gradualmente a la normalidad. Sin embargo, el proceso no es solo biológico, también es emocional. El cerebro necesita volver a aprender a sentir placer natural, reír, correr, abrazar, llorar, descansar. Volver a sentir sin necesidad de una molécula. En emergencias, existe un antídoto llamado naloxona, un fármaco que bloquea los receptores opioides y puede revertir una sobredosis. Pero su ventana de acción es pequeña, apenas unos minutos. Y aunque la naloxona puede salvarte la vida, no puede devolverte el equilibrio mental. El verdadero antídoto, dicen los expertos, es reaprender la paciencia química. Darle tiempo al cerebro para recordar cómo vivir sin anestesia. El fentanilo nos enseña una lección brutal. El mismo conocimiento que puede aliviar el dolor, también puede destruir si se usa sin conciencia. La ciencia no es el enemigo. Es el espejo que nos muestra lo que somos capaces de crear y también de perder. Porque al final, el fentanilo no es solo una droga. Es una metáfora de nuestra búsqueda desesperada de alivio inmediato, un intento químico de escapar del dolor humano que termina quitándonos la capacidad de sentirlo y de sentirlo todo. El fentanilo no solo mata el cuerpo, mata la curiosidad, la empatía y el deseo de vivir con plenitud. Y si este episodio te hizo pensar, recuerda que en Locura Científica no venimos a juzgar, sino a entender. Suscríbete. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguimos explorando la locura más fascinante del universo, la mente humana.